A juzgar por los ríos de tinta que se han vertido sobre el final de la era del petróleo y de sus múltiples compromisos, tanto por parte de empresas como de gobiernos, de lograr la neutralidad del carbono para 2050, no resulta tan complicado de entender esta locura inversionista que han generado a su alrededor de las supuestas energías renovables. En el lado opuesto, el sector petrolero se ve como una especie de apestado, con una etiqueta de contaminador que pesa a ojos del mercado y latra su valor. En medio de voces que dan por muerto el futuro del petróleo, las previsiones arrojadas por la principal organización productora del crudo, la OPEP, arrojan un panorama muy diferente al que cabría esperar atendiendo el discurso de la transición energética. Según la Organización de Países Exportadores del Petróleo, la OPEP, la muerte del petróleo no será tal ni tan pronto. Aunque perdería poder dentro de la mezcla energética, eso no significa ni mucho menos su desaparición. Las cifras del cartel extractor indican que en todo el mundo se consumían 91 millones de barriles de petróleo al día en 2019. Hagan el ejercicio de imaginarse lo que significa que la humanidad consuma 91 millones de barriles de petróleo al día, Y van a ver que no es tan fácil hacer esa ecuación. Bueno, el oro negro, el petróleo, surtía el 31.5% de la demanda global de energía en 2019. 31.5%. Para el año 2045, la OPEP estima, en su escenario de crecimiento económico más probable, que la demanda mundial del petróleo aumentará hasta los 99.5 millones. Es decir, dentro de 30 años, lejos de ir en picado el consumo de petróleo, que ahora lo tenemos en 91 millones, decíamos, pues para el 2045 estará en 99.5 millones, casi 100 millones de barriles de petróleo al día. Si se cumplen las previsiones, el petróleo solo representará el 27.5% de la mezcla energética. Es decir, ni siquiera perderá su papel como principal fuente de energía del planeta. De tal suerte que quienes hablan ahora de renunciar al petróleo o no saben de negocios, o no saben de geopolítica, o no saben de tendencias, porque prácticamente están ignorando que el petróleo como negocio ni va a pasar de moda, ni va a dejar de ser necesario, y por supuesto que la gente no lo va a dejar de demandar. Estas estimaciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo chocan de frente con todos los planes de descarbonizar el planeta que se han impulsado en Europa y principalmente a través de Naciones Unidas en la Agenda 2030 del COP. ¿Por qué entonces aumentará la demanda del petróleo? Porque no todo el planeta es Europa, sería la respuesta. En 2019, los países de la OCDE consumieron 47.9 millones de barriles de crudo al día, mientras que las naciones que no forman parte de la OCDE o la OECD demandaron 51.8 millones diarios. Si bien es cierto que en 2045 la OPEP prevé un pronunciamiento del 27.3% en el consumo de petróleo dentro de los países de la OCDE, el aumento de la demanda fuera de la organización torpedea los esfuerzos por desengancharse del petróleo. La OPEP cree que el consumo crecerá fuerte de la OCDE de un 43.5% para 2045. Es decir, en todo caso, los países que en este momento están insistiendo el viraje a las energías verdes, pues son los que van a seguir aumentando de todas formas el consumo de petróleo. Y esto es importante señalarlo porque pues prácticamente hay actores que pareciera que le dicen a la gente que ya el tema petrolero es asunto de otro mundo, de otra época, pero vemos que al mismo tiempo los mismos países de la OCDE aumentarán su consumo en los próximos 30 años. Las renovables sí ganarán peso, según reconoce la OCDE y también la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Habrá mucho en términos relativos, pero no tanto en términos absolutos, puesto que de 2019 a 2045 las energías renovables aumentarán su importancia en la mezcla energética de un 314.3% hasta ser el 8.7% del origen de la energía desde el 2.1 de 2019. La Agencia Internacional, en 2021, la Agencia Internacional de Energía, por sus siglas AIE, también se pronunció sobre las implicaciones del final del reinado del petróleo. Y para reducir realmente a cero las emisiones netas de carbono para el 2050, se requerirán adoptar drásticas medidas ya desde este mismo año. Según la hoja de ruta de la organización, se precisa la construcción casi a diario de instalaciones de gran tamaño de paneles fotovoltaicos. Por otro lado, se debería dejar de invertir dinero de forma inmediata de la explotación de nuevos yacimientos petrolíferos. Para el año 2035, la Agencia Internacional de Energía habla de prohibir incluso la venta de vehículos de combustión interna. Incluso con esas duras condiciones, la Agencia Internacional de Energía estima que el consumo del petróleo mundial estaría en los 24 millones de barriles al día para 2050. Un descenso drástico, pero el mundo seguiría usando crudo en este restrictivo escenario que es improbable. Por ejemplo, por mencionar un caso, el crudo de Texas llegó a marcar el año pasado, en 2020, precios negativos por primera vez en la historia debido a la sobreoferta, a la contracción económica y por lo tanto a la ausencia de demanda y los cuellos de botella en el almacenamiento. Es decir, imagínate que tienes un negocio gigantesco y que de pronto tú tienes un stock de producción, pero de pronto en el contexto del confinamiento pues nadie te compra y tú tienes que seguir produciendo porque tienes un ritmo de producción, pero como nadie te compra en el corto plazo, y en muy pocos días, de un momento a otro. Entonces lo que sucedió es que se fueron almacenando y por eso el costo de pagar renta por ese almacenamiento fue el que hizo que se encarecieran o más bien que se fueran para abajo los precios y esto, bueno, pues generó cuellos de botella en el almacenamiento. En Estados Unidos esto fue un caos. Tras el duro golpe que supuso el año pasado la pandemia a lo largo y ancho de toda la cadena de valor petrolera, pues el sol les vuelve a salir porque en la medida que los seres humanos hemos ido regresando paulatinamente a la normalidad, también los patrones de consumo y los patrones de producción, sobre todo en la cadena de suministros, pues nuevamente va para arriba, hace que vaya para arriba la demanda y si va para arriba la demanda, pues también aumenta el precio. Hay dos fenómenos en marcha. El primero es el ciclo económico. El segundo se le conoce como ciclo disruptivo. Nunca antes se había visto un crecimiento económico tan repentino en la medida como ahora que se ha visto que nuevamente van hacia adelante el aumento de los precios. ¿Por qué? Porque la gente sigue demandando, sigue produciendo y las empresas también. En Estados Unidos, en cierta medida, también en Europa, en los mercados emergentes, en Asia, a excepción de la India, se han retomado los niveles de actividad previos a esta crisis. Es importante también señalar que el regreso a la normalidad propicia un resurgimiento de la demanda petrolera, que es finalmente la energía fósil pues, más eficiente para mover prácticamente la industria de casi todo. Con el ciclo disruptivo, este ciclo se ha ido acelerando con la recuperación económica. Se percibe un cambio estructuralmente negativo para la demanda de petróleo. No obstante, se espera una demanda récord de gasolina para el finales del 2021. También es importante señalar que la demanda global de petróleo sigue a la alza y que 2021 pues prácticamente ya demostró que alcanzó los niveles de 2019 y va nuevamente a subir todavía más en 2022. ¿Quiénes van a ganar y quiénes van a perder? Bueno, van a ganar los que sean exportadores de petróleo. ¿A quién les va a convenir menos este aumento de los precios? Pues a quien sea importador neto.
entiéndase, por ejemplo, China, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, se espera que la demanda de crudo repunte en la segunda mitad, en este caso, en la segunda mitad del 2021. Y también es importante señalar que aquellos expertos que han estado insistiendo en que el petróleo ya no funcionaría y ya no les sirve para nada, pues prácticamente se fueron equivocando porque el petróleo está de regreso con todos sus precios.